O responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilix Arca y en la producción de La Otra Vía de Decio Brito Adrián. En control técnico nos acompaña George Castillo, en la conducción y moderación Ligia Perdomo, Aurelio Concheso y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Como se lo planteamos semana a semana, les recordamos que vamos vía internet. Desde luego, pues por ese intermedio, ustedes pueden comunicarse con nosotros vía Twitter, RCR750, @La Otra Vía, RCR.tv para quienes quieran seguirnos no solamente por vía internet, sino también vía móviles e inteligentes. Síganos por Periscope, @RCR750. No olviden, y se los recomendamos, se los sugerimos a quienes quieran hacerlo, pues acceder a nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com para quienes no solamente deseen acceder a nuestros archivos de últimos editoriales, sino también últimos programas, asimismo pues a otras fuentes de información económicas nacionales e internacionales. Hoy tenemos una serie de informaciones a nivel del área económica, tanto en el orden nacional como a nivel internacional, que luego comenzaremos a partir del instante cuando Ligia le dé lectura a nuestro editorial. Le damos la bienvenida a Ligia. Esperemos que sea recuperado como para estar en este frío tan duro que tenemos hoy en el estudio, pero bueno, ojalá que el frío sea para tu tranquilidad y para tu mejoría y no para que se nos eche a perder otra vez las muchachas, como lo decíamos la semana anterior. Tenemos un editorial que está relacionado con una realidad que estamos viviendo desde el año pasado, y que ha sido motivo para que estemos hoy pues tocándolo una vez más. No sé si es un poco exagerado el titular del editorial, pero Aurelio se lanzó con la siguiente frase: el apocalipsis de los controles. Yo no sé a cuál control se refiere Aurelio, pero bueno, vamos a darle el espacio que es al control de cambio, pero como quiera que aquí todo tiene un control, entonces pues damos por sobreentendido que tiene cabida cualquier consideración que haga toda persona acerca de lo que significa este apocalipsis. Bueno, Ligia, te corresponde ahora y bueno, buena suerte porque... Bienvenida. El 5 de febrero se cumplieron 17 años del establecimiento del que con suerte pudiera ser el último control de cambio que sufren los venezolanos. El control establecido en ese momento por el presidente Hugo Chávez era una secuela de la confrontación de aquel gobierno con la sociedad venezolana y en particular con los agricultores cuyas tierras se apropiaban a trocha y mocha y sin son ni ton, y el tren ejecutivo y técnico de la cuarta empresa petrolera del mundo de ese momento, que veían cómo su meritocrática empresa se politizaba aceleradamente. Como todo control de cambio, aquel se estableció como una medida temporal para frenar una fuga de divisas que la amenaza de expropiaciones colocaba como espada de Damocles sobre las cabezas de los empresarios y profesionales venezolanos. Después de todo, nadie toma una medida de ese tipo pensando, establezcamos un control de cambio permanente, a ver si logramos reducir el tamaño de la economía en 70%, expulsar 15% de la población más productiva, producir la hiperinflación más virulenta de la historia regional, logrando así desaparecer el ahorro previsional de la clase trabajadora, sobre todo la empleada en el sector público, y reducir su salario a menos de $10 mensuales. Una persona vinculada desde el Banco Central de Venezuela en los dos de los controles de cambio anteriores de 1983 a 1989 y el de 1993 a 1996, comentó en su momento que para establecer un control de cambio solo hace falta un decreto de 1, máximo 2 artículos. Para salir de él ya era otra historia.
Palabras proféticas. No tuvieron que pasar muchas semanas para que Hugo Chávez se diera cuenta del enorme poder discrecional que le proporcionaba ese control y su hermano gemelo el control de precios. Era la situación perfecta para aplicar esa máxima, cuya autoría se atribuye al mariscal peruano Oscar Benavides, pero que ha sido mantra de autócratas populistas desde Perón hasta pare usted de contar. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Nada mejor que aplicar que un control de cambio eterno en un país cuya balanza de pago en cuenta corriente llevaba más de 80 años siendo estructuralmente superavitaria. Al principio las cosas son manejables. Luego, cuando empiezan a no funcionar, se entra en el error contra el cual advirtió Albert Einstein. La locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. En esa materia, los venezolanos, como víctimas de esa manera de hacer políticas públicas, han tenido que, a la fuerza, estudiar un doctorado en supervivencia económica. Doctorado que los ha llevado, tal vez sin darse cuenta ellos mismos, imponer las normas de una dolarización incipiente que las autoridades no han tenido más remedio que aceptar. De los últimos 37 años, 26 de ellos, o sea, 30%, ha sido bajo uno u otro control de cambio que tímidamente se ha levantado y vuelto a imponer sin dar tiempo que las políticas de ajuste tengan sus efectos positivos. Las presiones políticas han producido condiciones en que los responsables de políticas públicas han tomado el camino de políticas aparentemente de mayor aceptación por parte de la población. Luego de los resultados apocalípticos de este último control de cambio eterno, los responsables... Fue moderado comparado con lo que le está pasando a Venezuela. Nadie ha perdido 2/3 partes del tamaño de su economía y un 15% de su población a la diáspora en América Latina. Eso no ha sucedido, por cierto, ni en Cuba. Ahora, imagínense ustedes cómo la población va a reaccionar cuando se pretenda establecer medidas que se parezcan, protección para esta industria, protección para esta otra. No, a la banca sí la protegemos, pero no al mercado de valores. Dejamos que los trabajadores ahorren, pero nosotros controláramos el ahorro de los trabajadores. Eso no va a funcionar. Eso le sucedió a Alemania. Tuvo una inflación, una hiperinflación gigantesca de poco tiempo, pero una secuela terrible, que fue el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día todavía, 80 años después de todo eso, los alemanes son de los pueblos más conservadores del mundo y al que más difícilmente se puede engañar con políticas económicas populistas. El que hable de populismo en Alemania desde la izquierda o de la derecha no llega muy lejos, porque los alemanes ya tienen en su ADN eso. Yo creo que el ADN de los venezolanos, y nuestro invitado probablemente podrá profundizar en esto, ha cambiado en ese sentido. La gente dice que no, que el venezolano esto, el venezolano otro. Yo creo que no. Yo creo que se desprecia mucho al venezolano común cuando se piensa que el venezolano común pudiera estar de acuerdo con las cosas que los hacedores de política pública le obligan a sufrir. Fíjense en las últimas encuestas que ha habido, por ejemplo, sobre la acción privada en las empresas del Estado. El 73% de los venezolanos están en contra de las empresas del Estado hoy por hoy. Y te aseguro que un porcentaje igual o mayor insiste en que haya una moneda en la cual pueda preservar el valor de lo que tiene en su bolsillo para sus transacciones y lo que medianamente puede ahorrar para su futuro. Por cierto, y esto no es solamente un problema de ahora, esto es un problema que viene desde hace tiempo, de otro febrero, del cual quizás hablaremos la semana que viene, que fue en 1983, que fue el inicio de este esquema de controles a ultranza que nos terminó llevando a el control de cambios apocalípticos que ha durado 17 años.
Bueno, vamos a hacer una pausa, Aurelio, y ya venimos con más de La Otra Vía, recordando que hoy tenemos un invitado muy particular y muy especial para nosotros, porque no solamente somos amigos, sino porque finalmente lo tenemos en lo que va del año. En el año hemos hablado como 4 o 5 veces del sector y de él en particular, pero bueno, aquí lo tenemos, más adelante lo vamos a identificar. A la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Recordamos que hoy tenemos a Ligia aquí a la parte izquierda, a pesar de todo. Y que quisiéramos que nuestros oyentes nos dijeran, no sé, si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer libremente. Lo están haciendo. Aquí lo leeremos en la próxima parte del programa. Ok, vamos a la pausa. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Ay, Mingo. Necesito revelarte mi nuevo deseo culposo. Estoy devorando con placer las noticias sobre la Delcy, Eloína y el Ábalos. Sí, chico. Uy, es que muero por saber que llevaba la Delcy en el neceser, mi amor. Sí, chico. Que llevaba en sus maletas, además de ropa lujosa y zapatos de marca. ¿Y si llegó a Barajas cargada de souvenirs para Pedro Sánchez y para el PSOE y para Podemos? Sí, chico. Algo así parecido a las valijas que llevó Anthony Wilson para Argentina. ¿Y si Delcy le llevó a Ábalos unos regalitos brillantes de eso que se extraen en las minas del Callao? Ay, de madrugada. En un avión que de paso está siendo investigado porque en los últimos tiempos solo ha volado las rutas del oro que utilizan los zampones del régimen de Nicolás para traficar el preciado metal. No sé, Mingo, no sé. Pero me huele a chanchullo, me huele a que el neceser de la Delcy llevaba algo más que Jean-Naté, Cremanidia y C de Pons, mi amor. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Y por supuesto con Ligia Perdomo, quien a partir de este momento da lectura a los mensajes que estamos recibiendo y que guardan relación con el tema que estamos abordando y también con la parte económica. Como no, tenemos varios comentarios vinculados al control, a los controles. Leonardo Torres dice, en palabras de Aristóbulos, era si quitamos el control de cambio, sí, nos tumban. Sí, es verdad. Y pone entre paréntesis el negocio. Steven Ojeda dice, los controles cambiarios han destruido las economías de los países que no han sabido enfrentar las caídas de sus monedas. Hugo Duarte dice, aquí pretenden normalizar el país por encimita, pero por debajo lo que hay es caos, hambre y miseria. Puro maquillaje para que la opinión pública internacional crea esos cuentos. Y Auristela Guevara dice una pregunta. De recuperar nuestro país y su democracia, ¿es todavía posible recuperar el bolívar como moneda o se debería poner otro nombre a una moneda nacional o creen que se pierde el bolívar? Bueno, bienvenido señor Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio. No sé si el presidente saliente de Consecomercio o el presidente actual pueden intercambiar opinión sobre este tema, porque ustedes que han tenido, uno que lo ha tenido y uno que lo tiene como responsabilidad gremial y que ha vivido
o está viviendo la realidad de lo que significan los controles en Venezuela, no le queda mejor oportunidad que la otra vía en este momento. De hecho, estamos a pocas horas de la conmemoración del Viernes Negro, cuando empezamos a entrar en este hueco, y de él no hemos salido hasta ahora, como lo dice Aurelio antes en sus reflexiones, ¿no? Bienvenido, Felipe, y te vamos a tutear porque, bueno, no solamente por lo que decíamos al comienzo, cuando viniste por primera vez a este programa, es que es muchacho, y bueno, un muchacho con una responsabilidad inmensa como es la de conducción de Consecomercio. Finalmente logramos lo que queríamos en diciembre, que no pudimos, tampoco a comienzo de enero, pero aquí estamos ya. Bienvenido, presidente. Bueno, muchísimas gracias, Ligia, profesor Edesio, el presidente Concheso. Encantado de estar aquí, siempre le da la causa de ustedes, de verdad, me encanta estar aquí y agradezco mucho la invitación. Mira, yo soy prácticamente un exponente de la generación del control de cambio, porque yo recuerdo que en mi casa, desde que yo era un niño, prácticamente nunca se habló de bonanza, se hablaba siempre que estábamos en crisis. Así que yo tengo muy vívidos esos episodios y todo lo que vino después de allí, ¿no? Siendo yo apenas un niño, me acuerdo que todo lo que se hablaba todos los días en la calle, inclusive en la casa, era el dólar va por 7, el dólar va por 14, por 21, 30. Me acuerdo claramente en esos años 80. Lo cierto es que, bueno, con esa subida que en los últimos años ha sido más estrambótica, ya prácticamente niveles totalmente descontrolados, se nos fue también un país, se nos fue también un modelo de país que teníamos y que hemos pasado ya prácticamente llevamos 30 años tratando de reencontrarnos con algo que definitivamente creemos que no va a poder estar reconstruirse en las mismas características. Tendremos que hacer un país nuevo, con unas prerrogativas nuevas, con unas estructuras nuevas, porque entre otras cosas también el mundo cambió. Sí, definitivamente. El mundo es otro, estamos en la era de la información, estamos en la internet. En ese año 82 no había internet, ahorita sí lo hay, no había redes sociales, en este momento lo hay, entonces tenemos que adecuarnos. La política monetaria, por supuesto, es fundamental. Para todos los países es elemental que la política monetaria tienda a la estabilidad, que no sea manipulable, garantizar la libre convertibilidad, generar la suficiente confianza. Eso es elemental en otras economías, no necesariamente en la nuestra. Por supuesto que todos los países tienen su mecanismo de control desde el punto de vista de la política monetaria, para evitar simplemente el movimiento de dinero al margen de la ley. Los países en este momento se están cuidando muchísimo de eso. Hay que buscar la trazabilidad. Los países se están cuidando mucho desde el punto de vista de trazabilidad, pero son controles de índole, digamos, administrativo, y para garantizar los extremos de la ley que sean cumplidos en todo momento. La discusión sobre la convertibilidad de un capital realmente ha bajado mucho a nivel mundial, se mantiene siempre en Venezuela, y esperemos que en esta nueva etapa pues también tienda eso a la normalidad, porque debe garantizarse la entrada y salida de capitales en un flujo que permita el trabajo y que permita la producción. Con nosotros Felipe Camposolo, presidente de Consecomercio. Aurelio, yo no sé si tú tienes alguna intervención en este momento. Sí, yo quería responder algo que dijo Hugo Duarte, que puede ser que dolaricen, pero siguen con la misma política de depradación. Él tiene mucha razón, y creo que tenemos que tener cuidado con algo, que pensar que la estabilización macroeconómica, que puede lograrse perfectamente en los próximos 6 meses, porque el gobierno se ha dado cuenta que no le queda más remedio, es lo más fácil de lograr. Pareciera mentira, es lo más fácil de lograr. China lo ha logrado, Rusia lo ha logrado, pero eso no resuelve el problema de una economía que prospere. La economía rusa está en estos momentos en graves problemas. Rusia está perdiendo población, perdiendo inversión, etcétera, etcétera. La clave complementaria a la estabilización macroeconómica, la voy a decir en una sola palabra. 3 palabras. Respeto al derecho de propiedad. O sea, los derechos de propiedad son clave en cualquier programa de ajuste que pretenda hacer las cosas que Felipe está señalando y que estoy seguro que va a profundizar. Y no me refiero al derecho de tener tu carro, no. Los derechos de propiedad en el sentido más amplio de la palabra. Cualquier programa de ajuste que infrinja derechos de propiedad no va a crear
la credibilidad necesaria para que la gente venga a invertir en Venezuela, porque hoy en día los países que prosperan, todos respetan absolutamente el derecho de propiedad. China es un caso especial, indiscutiblemente, pero el tamaño de China hace que haya que verlo con otra dimensión. Pero países europeos, latinoamericanos, países occidentales como el nuestro, si no respetan absolutamente los derechos de propiedad, no hay programa de ajuste que resista, por muy estabilizada que esté la macroeconomía. Señor presidente, ¿cree en Consecomercio se plantea realmente la posibilidad de que a partir de lo que hemos vivido el año pasado, bueno, aquí nos quedamos sorprendidos de la cantidad de llamadas que nos referían a, bueno, el comercio se puso las botas, pues, o sea, porque el comercio está funcionando es por lo que tenemos economía. Esas eran las frases a finales del año pasado y comienzo del actual. Ahora, ¿cómo se lo plantea Consecomercio en este momento? No, bueno, con mucha seriedad, fíjate lo siguiente, lo primero con el tema del dólar, ¿no? Es como una película tragicómica, ¿no? De donde el protagonista pasa toda la película luchando por el dólar, y entonces de repente cuando finalmente viene el clímax de la película y logra el dólar, tengo el dólar, soy libre, tengo el dólar, entonces se da cuenta y levanta la cabeza y me mira todo el universo de personas que decir, todos nosotros lo tenemos, ven a hacer la cola que tienes que venir a trabajar. Entonces, Venezuela puede ser que esté en caminos de lograr dolarizarse o de tener el premio de libertad en cuanto al dólar. Entonces, bueno, ahora te toca producir. El caso Ecuador. Ecuador tiene el dólar, pero Ecuador tiene que producir, tiene que insertarse en el concierto de las naciones. Ahora tienes que preocuparte por ser competitivo. Ahora tienes que preocuparte por producir, y cuando ya te tienes que preocupar por producir, ya la discusión del dólar es secundaria. Eso ya es un derecho adquirido, ya pasa a ser irrelevante. Ahora tienes que competir y hacer valer tus ventajas y tus diferencias, convertirlas en características competitivas, tomar tus particularidades y convertirlas en herramientas y estrategias para poder presentar tu oferta exportable al mundo. Ese es el reto que debe venir ahora. Con respecto a que el comercio está bien, mira, eso hay que desmontarlo, porque solamente cuando tú te sientas y dices, bueno, sí, puede ser que haya una isla, unos microclimas o microecosistemas, sí. O algún pequeño porcentaje de la población que puede estar rondando el 10% de la población. Bueno, sí, somos 25, 30 millones de personas, ok, que tienes 2, 3 millones de personas que tienen poder adquisitivo, bueno, y el otro 90% ¿dónde está? Sí. Ahí podemos tener un problema que se nos abre una brecha insalvable entre un segmento de la población que puede, tiene y accede, y otro que no, ni puede, ni tiene, ni accede, y depende de la ayuda social. Entonces, no confundamos la economía que existe entre la redoma de Los Teques y la redoma de Petare con el resto de la economía de Venezuela, cuando acaban de darnos una cifra que dice que cerramos el año pasado con casi 10.000% de inflación. Estamos en un país que lleva ya 2 años en hiperinflación, que lleva ya 7 años en recesión, que el mejor de los pronósticos nos da perdiendo 10 puntos en el PIB este año. En Consecomercio, ¿cómo lo asumimos? Bueno, hemos sido un poco rebeldes también con esa cifra. Nosotros también decimos, bueno, sí, no hay ningún pronóstico económico que nos dé ni siquiera con crecimiento cero este año, pero bueno, ahí es donde tiene que salir el factor sorpresa o el factor que no está ponderado en las tabulaciones económicas, que es las ganas del venezolano de ponerle fin a esta situación. Son 7 años de caída. Vamos a ir sí, vamos a hacer una pausa, pero y la pregunta obvia y lógica en este momento es, ¿y hay ganas en el venezolano para que las cosas cambien? Pero vamos a hacer una pausa. Antes vamos a la oportunidad, Ligia, que lea algunos mensajes que tenemos. Yo creo que podemos responderle más bien al regreso a la señora Auristela Guevara si el bolívar es rescatable o se va a imponer finalmente el dólar. Ok, vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Les recordamos que hoy tenemos como invitado al presidente de Consecomercio, Felipe Camposolo, que nos está llevando, como se dice, al terreno de lo real, no al terreno de lo artificial, de esa artificialidad con la que hemos convivido algunos durante las últimas semanas, pensando en que definitivamente estamos entrando en el año 2020, que es el año del progreso y de la estabilidad. Pero no olvidemos una frase que dijo Aurelio, y un concepto es confianza. Vamos a la pausa. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés, y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, y nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana sobre temas económicos, agradeciéndole a quienes se han estado comunicando con nosotros, porque nos permite justamente enriquecer esta conversación con la participación hoy del presidente de Concecomercio, Felipe Capozolo, y desde luego pues con otros presidentes de Concecomercio, en este caso Aurelio Concheso. La materia es definitivamente apasionante, estamos metidos en una verdadera... No un berenjenal lo tenemos hace muchísimos años, pero sí viviendo realidades que nos obligan, por otra parte, a reflexionar sobre lo que nos está pasando y también a tener criterio claro y preclaro sobre algo que nos debe llamar la atención. Se llama futuro. O sea, estamos viendo mucho pasado y estamos desatendiendo el futuro. Pero bueno, Ligia, para que podamos seguir nosotros. Sí, bueno, quedamos en que responder a la señora Auristela Guevara en si el bolívar es rescatable o va a terminar imponiéndose el dólar como ocurrió en Ecuador. Y Peter Palczynski dice, Alemania terminó de pagar en 2008 o 2010 los pagos de la Primera Guerra Mundial en la picadora de carne, así llamada. Desconozco los pagos que tuvo que afrontar si existen por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tanto Felipe como Aurelio pueden justamente ahondar en este tema, porque lo de la moneda es serio. O sea, serio, lo hemos vivido a finales del año pasado, comienzo de este, y ahora hay una situación que se genera como motivo de mortificación. Muchos comerciantes dicen, a mí me quebraron. Es decir, eso no sé si es cierto, si eso es mentira, pero me quebraron porque me obligaron a vender bajo ciertas condiciones que ahora no me las quieren reconocer. Sí, bueno, al respecto de la dolarización, tratar de responder si el dólar vino para quedarse, si va a sustituir al bolívar, es bastante complicado en este momento. Lo que sí se puede afirmar es que estamos en un proceso de dolarización que sobrepasó el 30%, inclusive hay quienes hablan del 40% del total de la transaccionalidad económica en Venezuela. Hay ciudades como por ejemplo Maracaibo, en el occidente del país, donde se habla de una transaccionalidad mayor al 80, al 90% de la utilización del dólar, y entonces por supuesto luciría irreversible ese proceso cuando ya tiene niveles tan altos, aparte de la practicidad que esto representa. Mira, por primera vez el venezolano tiene en el bolsillo una moneda que le sirve de medio de pago, que le sirve para transarla por productos si así lo decide, o que le sirve como reserva de valor si decide mantenerla en su bolsillo. Quiere ahorrarla. Es decir, si tú tienes $1 en el bolsillo, lo gastas y lo transas. Si no lo gastas, siempre tienes $1 en tu bolsillo.
Y eso es algo que el venezolano no experimentaba desde antes del día que estamos conmemorando, desde antes del año 1983 con el primer control de cambio. Los últimos venezolanos que experimentaron esa sensación ya están bastante avanzados, ¿no? Sí, entonces, eso es algo nuevo para las generaciones que tenemos hoy en día. Los jóvenes que están en la calle nunca han experimentado eso. Entonces hay que monitorearlo. Que vayamos a eliminar el Banco Central de Venezuela porque vamos a asumir el dólar, lo veo bastante difícil porque hay un esquema de sanciones bien complicado que no lo permite. Al respecto del bolívar, bueno, mira, sería deseable que pudiéramos tener un bolívar realmente útil, transable, fuerte. El bolívar ahorita es una expresión sencillamente electrónica en las tarjetas de débito. Hay mucho que trabajar sobre esa vía y no hay que perder de vista el petro que va a pasar finalmente. O sea, finalmente con el petro. ¿Tú no te planteas la posibilidad de que el petro sea justamente el gran sustituto del bolívar? Bueno, lo primero tendríamos que ver la implementación, ¿no? Hay que, bien implementado, pudiéramos estar ante la génesis de una nueva moneda, de un nuevo signo monetario para Venezuela, pero acotando lo siguiente: utilizado como fue utilizado en diciembre, como una promesa de pago, como un bono, como un pagaré o una ficha intercambiable a pago futuro, eso no va a funcionar, porque definitivamente no va a revestirse de confianza ni de intercambiabilidad. Segundo, como criptomoneda realmente tampoco lo vemos porque no cumple los requisitos, sí. No es intercambiable, está sancionado además. Nosotros pudiéramos verlo como el puente que nos lleve de la debacle del bolívar, nos lleve a una moneda estable, que no sea manipulable, que se revista de confianza, que pudiera estar funcionando en el futuro, algo parecido a lo que hizo Brasil con el plan real. Pero insisto, debe tener dos características fundamentales para poder tocar la puerta del mercado. Porque dicho sea de paso, es el petro el que debe buscar el mercado, no el mercado va a ir a buscar al petro. Entonces debe ser libremente intercambiable en bolívares, en dólares, en euros, en lo que sea, y debe tener confianza. Sí. Y la confianza muchas veces en el mundo moderno nos damos cuenta que no siempre o no tanto es a veces por el respaldo que tenga, sino por la percepción que tiene el mercado sobre el instrumento. Sí. Con nosotros Felipe Capozzono, presidente de Consejo de Comercio. Aurelio, no sé si tú tienes alguna consideración con base en lo que está explicando Felipe, ¿no? Sí tengo. Mira, lo que dice la señora que llamó o que mandó un chat de la moneda, en realidad es inmaterial, que sea el dólar o que sea una moneda que tenga cualquier nombre. Puede ser, no tiene que ser el bolívar, puede ser el Pérez Jiménez, pero que sea libremente convertible con el dólar. Depende de la seriedad con que el país maneje sus políticas fiscal y económica. Perú tiene una moneda, pero el dólar circula igual y circula el sol. Si eso se puede lograr, bueno, bienvenido a una moneda que circule junto con la otra y que sea estable. Pero lo que pasa es que no nos podemos llamar engaño. Venezuela no es el caso, perdóname, Felipe, ni siquiera de Brasil cuando salió de la hiperinflación. Brasil tenía una hiperinflación de 2000% anual. Nosotros nos sentimos más cómodos ahora porque tuvimos nada más 7000% el año pasado. El anterior tuvimos casi 1 millón. Entonces, este es un caso especial. Ningún país ha reducido en 70% el tamaño de su economía. Eso no ha pasado, no hay precedentes para eso. Lo único que lo va a resolver, la única señal de que el país va en dirección distinta, es que se dan las condiciones para que haya inversión. Y la inversión va a tener que ser masiva. No podemos pensar que sin inversión masiva vamos a salir de esto. Cada cosa que se necesita resolver, por ejemplo, el tema de electricidad, son miles de millones. La industria petrolera también. ¿De dónde sale todo eso? Solamente de atraer inversiones como hicieron los países de Europa del Este después de que colapsó la Unión Soviética. Cuando uno ve los países, no me refiero a Rusia, me refiero a países como Latvia, Estonia, Eslovaquia, República Checa. Cuando uno ve esos países, o Polonia, Hungría,
Esos países han atraído masivas cantidades de inversión, que fue la forma en que pudieron reconstruir unas economías totalmente destruidas. Nosotros estamos en esa categoría y con sanciones, de verdad, es imposible que esa inversión fluya. No va a fluir la inversión ni de los venezolanos, en cantidades importantes me refiero, ni de los venezolanos, ni de los internacionales, del mercado internacional, si no se resuelve primero el problema de que se levanten las sanciones que están impactando a la actividad económica, no solo del gobierno, sino de los empresarios también. Estamos conversando también con el presidente de Consecomercio, Felipe Camposolo, y obviamente, con base en el razonamiento que han hecho, Aurelio, hay una pregunta de cajón para el sector del comercio. Es, definitivamente, ¿existe un proceso de acondicionamiento para que puedan darse inversiones? ¿Estamos a la expectativa todavía? Es decir, ¿cómo se lo plantean gremialmente? O sea, esta realidad que estamos viviendo en el mes de febrero. Sí, coincido totalmente con las palabras del presidente Concheso. Las inversiones son necesarias y vemos con mucha preocupación que realmente Venezuela en este momento no ofrece el marco legal adecuado, ni las condiciones, ni el clima para que la inversión se dé, que es la inversión al final. Esto hay que relatárselo muy bien a la población, porque también hay un antidiscurso que ha circulado durante muchísimos años. La inversión no es otra cosa que es que los capitales entren, hagan el trabajo y salgan. Constantemente. Unos están entrando, otros están saliendo, pero entra, hace el trabajo y sale, porque el que pone un capital en un país quiere recuperarlo lo más rápido posible y quiere obtener beneficio. Resulta que en el proceso de obtener beneficio, obtiene beneficio también los locales y obtiene beneficio también el punto donde se está concentrando el capital y donde se está aplicando. Pero eso no es un pecado, eso funciona de esa manera en cualquier parte del mundo. Por supuesto, funciona la parte impositiva, funciona también la parte de verificación de origen, también algunos controles adecuados y razonables para ese tipo de prácticas, pero eso es lo que en definitiva trae desarrollo. Venezuela urge buscar un proceso de crecimiento de su economía para recuperar el tejido económico, como bien lo dijo el presidente Concheso, de una economía que ha perdido el 70-75% de su tamaño. La única manera que tú tienes es que los capitales vengan de fuera. Para que el capital venga necesita confianza, necesita reglas claras, un marco jurídico que los ampare y poder trabajar. Y que no le den manotazos el día que se le ocurra al gobierno, que es la otra parte. No, esa libre discrecionalidad por supuesto que hará ahuyentar los capitales. Y bueno, otra cosa que hay que explicar, el capital no tiene patria, no tiene religión, simplemente necesita fluir. Simplemente necesita fluir, entrar, producir, salir. Y así funciona. Sí. Después de 8 meses en la presidencia de Consecomercio se siente cómodo con lo que está haciendo en este momento. Vamos a una revisión de la institucionalidad empresarial, porque la apreciación que uno tiene de parte de las autoridades es que las autoridades se olvidaron de la economía y la manejan de acuerdo a cómo se les ocurre día a día, no con base en una estrategia de largo plazo, precisamente para darle respuesta a esto que necesita tanto el capital venezolano como el capital internacional, ¿no? Sí, nosotros centramos nuestra atención y nuestra preocupación en 3 ejes fundamentales. Nosotros creemos que es imprescindible comenzar a preparar el país para empezar para hablar siempre, así como yo pertenezco a una generación que habló siempre del dólar y de la crisis. Creemos que lo propio es que venga una generación que hable siempre ahora de productividad y oferta exportable. Eso es fundamental. Igualmente, es fundamental que se recompongan las condiciones sociales en Venezuela. Hemos venido lejos de esa promesa del socialismo de hacernos más iguales, una sociedad más justa y más igual. Al final el saldo que nosotros tenemos es una sociedad más desigual, más injusta, donde ahora se empiezan a abrir las brechas y peligrosamente un mecanismo que nos puede ayudar, como la dolarización, nos pudiera estar generando problemas de índole social, en el sentido de que se hacen visibles. Es la radiografía que nos va a permitir ver las brechas y las grietas que hay entre unos segmentos y otros segmentos de la población. Por eso es que nosotros decimos, el dólar hay que tratar de llevarlo hasta el último y el más humilde de los venezolanos, porque que una persona tenga un dólar es realmente poder. Que el pueblo tenga el dólar es poder para el pueblo real. Entonces, eso es fundamental. Ahora, ¿cómo el tercer punto, cómo recomponerlo, cómo hacerlo, una estrategia, una herramienta?
el país ha visto arrasado su capital o su estructura industrial transformadora. Ha visto prácticamente arrasado también su estructura de comercio formal. A nosotros nos queda una herramienta fundamental, que es el servicio. Nosotros tenemos una población educada, una población medianamente preparada, que puede ser enfocada a dar servicio y a integrarse como fuerza en una industria que esté basada en las diferencias, en las particularidades y en los puntos de fortaleza de Venezuela. Es difícil que nosotros pensemos en un futuro de Venezuela desarrollándose industrialmente en lo que ya hacen otros países. Tenemos que buscar nichos específicos, nichos donde las características particulares se compaginen con las características productivas de nuestro país, y allí podremos ser exitosos. Uno de ellos es el servicio. Vamos a la pausa y vamos justamente cuando vengamos a profundizar un poco sobre la parte de servicio, porque coincidencialmente nuestros últimos invitados las últimas semanas han sido profesores del IESA y nos han estado hablando precisamente de esto, en la parte de la tecnología, en la parte de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Hoy tenemos como invitado al presidente de Consecomercio, Felipe Capozolo, que nos está precisamente pues sirviendo de apoyo para transmitir a ustedes una visión profunda de lo que significa la parte del sector sectorial del comercio y los servicios. Vamos a hablar de los servicios cuando vengamos a la pausa. Adelante, George. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés, y todas están en La Otra Vía, por RCR Negocios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas productos para tu aseo personal, acércate a la Casa del Jabón. Allí te ofrecen crema dental, desodorantes, jabón de tocador, champú, enjuagues, cepillos dentales, papel higiénico, toallas sanitarias, afeitadoras y champú sin sal de fabricación propia. Todos a precios sin competencia y de primera calidad. Si vas, lo comprobarás y le sacarás el mayor rendimiento a tu presupuesto familiar o personal. La Casa del Jabón está ubicada en La Candelaria, Avenida Universidad de Monroy Atracabordo. La Casa del Jabón tiene la solución. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bueno, se nos ha hecho terriblemente corto el programa de esta mañana, sobre todo no solamente porque Felipe es un excelente entrevistado, y lo decimos aquí, lo decimos fuera de aquí, sino también porque hay muchísimos temas en materia económica que discutir en este instante. Ligia, de hecho, está dando lectura a algunos mensajes que estamos recibiendo, y después, bueno, nos vamos a la parte de los servicios, ¿no? Sí, Carlos Blanco dice: alerta pensionados, somos en el mundo accionistas del petro porque no hay papel moneda y la cripto es imaginaria. Y aquí dice Leonardo Torres: cuando alguien desde hace 6 años ofrece tomar el control de la economía y ofrecer un 2020 próspero, ¿qué opinan de eso? De allí las encuestas dan tanto rechazo. Y Steven Ojeda dice: para invertir en el país se tiene que quitar el control cambiario, dar confianza a los inversores extranjeros y el propio país. Robert Pacheco dice: dolarizar implica que se acabe la hiperinflación. ¿Qué tal para hacer otro programa, presidente? Para hacer otro programa. Sí, mira, la última está muy fácil. Un país que se dolariza por completo se adhiere a la inflación del dólar, que es 2% anual. Esa es la ventaja. Esa es la respuesta. Por ahí tienes el caso de Ecuador. Ahí hay 3 casos latinoamericanos importantes: el caso de Brasil con el Plan Real de Estabilización, el caso de Perú, donde hay una coexistencia, una cocirculación, y tienes el caso de Perú, de Ecuador, donde inclusive eliminaron el Banco Central, la moneda es el dólar, y la inflación en Ecuador es la inflación prácticamente del dólar, 2-3% anual, pero tienes entonces que producir con el dólar. Sí. Porque no puedes manipular la moneda. Tú tienes que ser competitivo como Singapur, o competitivo como China, o como los Estados Unidos. Te tienes que buscar quién eres tú, cuáles son tus características, cuáles son tus particularidades. Para poder... Y si tú eres el mejor haciendo arepas, entonces tú tienes que darlo el todo por exportar la arepa.
porque en Singapur no hay arepa, ni en China, ni en Estados Unidos. Sí. Servicio, presidente. Ese terreno que todavía sigue siendo fértil y que no hemos, bueno, lo que le hemos echado es discurso y discurso hace como 30 o 40 años, si no decir más, y no hemos logrado definitivamente concebir una actividad de servicio profundo. Y adicionalmente, o sea, cuando termines de responder eso, Felipe, sí te quería preguntar sobre el decreto de, obviamente, pechar en las transacciones en dólares el IVA, pechar el IVA a las transacciones en dólares. Sí, bueno, yo te voy a tener un comentario que le va a encantar a Aurelio. El servicio no paga arancel. Entonces ahí tienes la clave. Nosotros tenemos una población que pudiéramos enfocarla para enrumbarla en la industria del servicio. Sobre todo en la industria del servicio exportable. Ahí tenemos un nicho interesante y bueno, una parte de ese servicio puede ser empezar por el turismo, la gastronomía, pero la salud, todo lo que tenga que ver con servicios profesionales, todo lo que tenga que ver con servicios corporativos. Ya hay una movida en el mundo, hay páginas, hay plataformas donde los venezolanos están trabajando y están prestando servicio a nivel internacional. Lo interesante es que lo hagan desde aquí, desde Venezuela. Entonces eso realmente les va a dar una dimensión distinta. Pero sí, efectivamente, el drama que se vive en la producción industrial, con unos costos que son prohibitivos, que necesitarían una tasa del dólar, sincerar la tasa del dólar y llevarla a unos niveles realmente prohibitivos para la economía, todas las trabas que hay para la formalidad de transar bienes, no la hay en el campo de los servicios. Entonces allí hay un mar azul abierto por recorrer y estoy convencido de que los venezolanos tenemos unas ventajas competitivas al respecto, sin detrimento de los hermanos latinoamericanos, pero yo estoy convencido de que los venezolanos en el campo del servicio tenemos unas ventajas y unas particularidades que nos llevarían a la vanguardia muy rápidamente en muchos nichos. La gran pregunta de aquí en adelante no es vamos a producir indiscriminadamente, es qué vamos a producir. ¿En qué nos vamos a especializar? ¿En qué nos vamos a especializar? ¿Cuáles son los nichos que vamos a atacar? Es como el cuento de los carros. No podemos producir carros. Ya hay muchos países que lo hacen. ¿Qué modelos de carro vamos a producir? Eso es fundamental. Aurelio, ¿qué opinas tú de lo que está planteando Felipe? Tú que viviste en una etapa totalmente diferente en la parte de lo que es el área comercial, ¿no? Bueno, yo creo que lo que él dice de servicio y exportación de servicios tiene mucho sentido, porque ahí es donde más florece la iniciativa individual, empresarial y el venezolano ha demostrado en el mundo inclusive que es muy empresarial, pero de empresas individuales, de hacer gestiones propias de un empresario pequeño. Y los servicios se prestan para integrarse de esa forma. También tienen la ventaja que son mucho menos fáciles de controlar por un gobierno que busca ponerle impuestos. A los agricultores argentinos, que son muy eficientes, en lo que el gobierno puede le pone un impuesto de exportación muy pesado. Aquí vemos como al comercio se le pretende poner un impuesto a las transacciones en dólar, cosa que yo no creo que va a funcionar, pero bueno, con los servicios es mucho más difícil hacer eso. Y indiscutiblemente que Venezuela arranca, por su condición de ingresos bajos de todo el mundo, de una posición de ventaja comparativa para poder introducirse en en esa industria del siglo XXI que está cambiando constantemente. Presidente, ¿qué vamos a hacer con recursos humanos y con qué recursos humanos nosotros pudiéramos definitivamente acometer una acción en la parte de servicio? Porque lo hemos perdido gran parte, ¿no? Sí, lamentablemente se nos ha ido una gran porción de nuestra población activa, de nuestra fuerza de trabajo. Recordemos que tenemos una diáspora que sobrepasa los 4 millones de venezolanos en el mundo. Lo más inteligente que podemos hacer es convertirlos en embajadores de nuestro país, y así como muchos países europeos se apoyaron en sus connacionales para internacionalizar sus productos, nosotros creemos que deben servirnos estos venezolanos que están fuera de palanca para internacionalizar nuestros bienes y nuestros servicios también. Eso es fundamental. Ahora, Venezuela en lo sucesivo debe tratar de invertir cualquier centavo que sobre, cualquier excedente, invertirlo en educación, porque realmente es como el cuento. Ahora tengo el dólar y me levanto y veo que tengo un montón de problemas más. En el mundo
el nivel de especialización, los niveles educativos están creciendo muy rápidamente y el mundo se está tornando en un espacio muy, muy, muy competitivo a nivel de preparación individual, a nivel de educación. Entonces allí tenemos que tomarnos ese tema muy en serio, porque si no, con todo podemos estar en presencia de arreglar la economía y tener otros problemas muchísimo más graves para resolver. Y un comentario breve con respecto al impuesto al dólar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si precisamente el dólar es una herramienta que pudiera estarnos resolviendo problemas, que ahora el gobierno quiera venir a controlar eso o hacerse partícipe de eso, pudiera ser un contrasentido allí, ¿no? Y otro comentario importante, hay que tener cuidado, porque Venezuela también se está convirtiendo en un país de doble contabilidad y caja negra, porque está entrando un torrente de dólares al país que no se sabe de dónde viene, o es difícil explicarlo. O no atreverse a decir dónde pudiera ser. Difícil declararlo. Sí, Felipe, pero evidentemente al llevar un decreto ley que los obliga a pechar IVA, o sea que el gobierno pecha el IVA en las transacciones en dólares, eso significa que ahora sí, efectivamente, hay que ir a la facturación en dólares. Sí, por supuesto que sí. Ahí lo importante es cuál es la base imponible que tú declaras. Están allí pechando, es la forma de pago, es lo que están pechando. Porque hasta ahora hemos visto que en los comercios evidentemente se cobra en dólares, pero se factura en bolívares igual. O sea, sí. Para poder pechar IVA en dólares hay que facturar en dólares. Presidente, si usted no tiene viaje la próxima semana y se levanta temprano, usted puede ir tranquilamente el otro día y hacemos un segundo programa. Hay que atender a la familia los fines de semana. Se nos quedó la mitad del programa por la mitad. Gracias a ustedes. No, gracias por venir, presidente. Gracias por venir y bueno, lo estaremos molestando cuando a veces estimemos que sea necesario y que usted tenga condiciones también para hacerlo. Bueno, muchas gracias a Ligia Decio y al presidente Concheso. Bueno, nos vamos hasta la próxima semana. A usted le agradecemos su sintonía. Lamentamos que se nos haya hecho corto el programa definitivamente, pero bueno, pretendemos estar en la próxima semana nuevamente con otro tema de interés económico, y a ustedes les decimos, no pierdan su interés en la economía y traten de entenderla hasta donde puedan y búsquense fuentes de información económica. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios